Muy bien, buenos días. Vamos a participar con la conferencia de uso de PLCs en industrias de proceso en el Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática, correspondiente a 2021. Su servidor, ingeniero Juan Manuel Trejo Leal, soy ingeniero industrial con especialidad en manufactura automatizada, egresado del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan en 2005. Actualmente soy jefe de mantenimiento de aviso, operación y manufactura, planta Huichapan Hidalgo, perteneciente al grupo Intercerámica. El temario van a ser antecedentes, conceptos de automatización, tipos de PLC, aplicación de PLC en control de proceso, experiencias y conclusiones. El objetivo de esta conferencia es compartir la experiencia obtenida en el sector industrial. El término PLC en realidad se corresponde a las siglas en inglés que hacen alusión a un controlador lógico programable, el cual hace referencia a un aparato electrónico que cuenta con memoria programable en la cual se configura una serie de funciones que debe llevar a cabo por medio de activación de comandos. Está programado de manera personalizada para controlar las señales de entrada, que serían sensores, realizar operaciones lógicas de acuerdo a una programación que se le da, y accionar señales específicas de salida mediante las tarjetas de salida hacia los actuadores para que se ejecuten las actividades que necesitamos. Los PLC son conocidos por ser robustos y se utilizan por lo general en entornos industriales extremos, de humedad, polvo, etc. Es un equipo comúnmente utilizado por aquellas industrias que buscan dar un salto significativo en la automatización de todos sus procesos. Es una computadora industrial que usa la ingeniería para la automatización de procesos y tiene como finalidad que las máquinas desarrollen efectivamente todos los sistemas que la componen. Gracias a estas bondades, los PLC se han convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo tecnológico de las industrias. La historia del PLC se remonta a la década de los 70, cuando surge como respuesta a la necesidad creciente de implementar dispositivos flexibles a las modificaciones en terreno, resistentes a la contaminación ambiental, humedad, vibraciones, temperaturas extremas, perturbaciones eléctricas, como reemplazo de los paneles basados en relés electromecánicos o relevadores, permitiendo reducir dramáticamente el elevado costo que significaba la localización de las fallas, la corrección de problemas, las modificaciones en terreno y por ende la cantidad de horas hombre que se ocupan en este tipo de tareas. Actualmente se pueden programar los PLCs para que en cuanto surja una falla, se mande una alarma y nos indique un área más concreta donde puede existir esa falla. Como ejemplo, aquí vemos en la izquierda una imagen basada precisamente en controles por relevadores o relés, y el diagrama eléctrico. A la derecha vemos una imagen de un PLC que se programa en diagrama escalera y podemos ver que la primera diferencia significativa es que el diagrama escalera es mucho más sencillo que el diagrama eléctrico. También podemos ver que las tarjetas de entradas y salidas de los PLCs, cada una de ellas cuenta con 16 puertos. Es decir, que en ellas podemos meter 16 señales de entrada o 16 de salida, y en la parte izquierda podemos ver el control con relevadores. Si hiciéramos una analogía que por cada relevador sustituimos en entradas de salida, es decir, pudiéramos sustituir 16 relevadores por una tarjeta de entrada o de salida. En la actualidad, los principales fabricantes de PLCs han normalizado los lenguajes de programación bajo la norma internacional. Entre otros aspectos, consideran 5 lenguajes, que es el diagrama de bloques funcionales, lista de instrucciones, diagrama escalera, que para mí es el más conocido, texto estructurado y gráfica de funciones secuenciales, es solamente como un dato. Ahora vamos a entrar a la parte que es automatización. La automatización es el conjunto de elementos o procedimientos informáticos, mecánicos y electromecánicos que operan con mínima o nula intervención del ser humano. Estos normalmente se utilizan para optimizar y mejorar el funcionamiento de una planta industrial, pero igualmente puede utilizarse la automatización en un estadio
una granja o hasta en la propia estructura de las ciudades. Como ejemplos podemos tener las nuevas aplicaciones en los domicilios, donde con un aplauso podemos activar o desactivar a lo mejor la energía eléctrica, la iluminación, o cuando llegamos a nuestro domicilio y por medio de sensores, la puerta de la cochera se abre, ¿no? O cuando salimos se cierra. Esos serían otro tipo de aplicaciones, nada más en el tema industrial. La retroalimentación y la capacidad de hacer ajustes con esa información es la que indica qué tan autosuficiente es un sistema automatizado. Un brazo robótico que se utiliza en el armado de autos es un ejemplo de alta independencia, ya que con sus sensores y su programación puede ejecutar su tarea sin intervención humana. Aquí recordemos que en el caso de los robots o brazos robots, mientras más grados de libertad tengan, tenemos un mayor alcance, se pueden hacer mucho mayor cosas. Entonces, en el tema de la automatización, mientras más sensores se tengan, es más información con la que cuenta la lógica para poder tomar mejores decisiones. Y eso, a la vez, nos lleva a esa alta independencia, que no depende nada más de lo que nosotros queramos hacer, ¿no? O sea, cuanta más variables pueda censar el robot, obviamente puede tomar mejores decisiones de acuerdo al programa lógico que nosotros introducimos. El primer ejemplo de automatización fue el telar de Jacquard en inicios del siglo XVIII. Utilizó tarjetas perforadas para automatizar procesos de tejido. Así, mientras un experto del telar tradicional hacía algunos centímetros de bocado, en una semana el telar de Jacquard era capaz de producir hasta 60 centímetros de bocado en la misma semana, es decir, una diferencia abismal. Y bueno, el tema de las tarjetas perforadas, aun cuando aquí habla del siglo XVIII, muchos docentes lo siguen utilizando como antecedente. Y bueno, no hace muchos años, unos 30 años en México, todavía se seguían utilizando. El siguiente paso de la automatización industrial sucedió con la aparición de la computadora, ya que incrementó el número de áreas en las que podía realizarse la automatización. Uno de los primeros sectores que se beneficiaron de esto fue el automotriz, que incluso fueron los primeros en utilizar lo que podría considerarse la primera computadora para la automatización, o el PLC. Entonces, aquí siempre empezamos a ver cuál es la correlación que hay. Hablar de automatización es hablar de PLCs, y hablar de PLC es hablar de automatización. No necesariamente siempre la automatización va a estar presente en un PLC, pero cuando hablamos de un PLC, sí estamos hablando de un proceso de automatización. Y generalmente, lo repito, en este momento hablar de automatización y hablar de PLC es hablar de cosas inherentes. Tipos de PLC. Mira, aquí vamos a resumir solamente en dos, en los compactos y los modulares, porque si nos metemos a toda la clasificación que hay, nos llevamos todo el día y no terminamos. Vamos a centrarnos solamente en estos dos. En rasgos generales, los PLC se clasifican en compacto, que consiste en una sola unidad y que no requiere de módulos adicionales de entradas, salidas o fuentes de alimentación. Es decir, es una unidad compacta en la cual ya está todo integrado. ¿Para qué utilizamos este tipo de PLCs compactos? Cuando ya sabemos cuál es el alcance definido del proyecto o de lo que vamos a ejecutar. En ese aspecto, porque obviamente son más baratos, entonces es algo a la medida. Tenemos algo a la medida. El otro son los modulares, que están compuestos por un grupo de elementos separados, entre ellos el CPU, la fuente de alimentación, los módulos de entradas, módulos de salidas, y en el curso también vemos los módulos de comunicaciones y de memoria. ¿Dónde utilizamos un PLC modular? Donde nuestro proceso no está definido o es de un alcance mayor al que pudiéramos controlar con un PLC compacto. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, en este momento se puede hacer un proyecto, elegir a lo mejor un chasis de 16 espacios, instalar solamente 10 tarjetas de entrada, 10 de salida, y las que quedan pendientes quedan a futuro, pero sabemos que podemos hacer una expansión. Entonces, si en este momento hacemos el proyecto
pero sabemos que en un año o dos vamos a agregar más cosas o nos van a pedir hacer alguna cosa diferente, no tenemos que volver a rehacer todo el proyecto. O sea, tenemos ya el proyecto y simplemente vamos a ir agregando lo que sea nuestras necesidades o los nuevos proyectos que nos están pidiendo. Esa es la mayor ventaja que tenemos con PLC modular. La aplicación del PLC en control de proceso prácticamente es en todas las industrias. En todos los sectores de la industria se puede aplicar un PLC. Como ejemplos tenemos las maniobras de máquinas en la industria de la madera, la grava, el cemento, el plástico, operación de instalaciones de aire acondicionado. En el caso de nosotros, en nuestra planta tenemos un PLC que lo utilizamos para el control del aire acondicionado o las condiciones ambientales del laboratorio de control de calidad. Otra aplicación puede ser la calefacción, seguridad, transporte, embotelladoras, industria automotriz, donde se controlan cadenas de montaje, soldadura, pintura, fresadoras, taladros y tornos. En la industria química, petroquímica, en los procesos de regulación de variables de plantas, oleoductos, refinerías, plantas de agua, otras áreas. En la industria metalúrgica tiene la capacidad de controlar hornos, equipos de laminado y fundiciones, sistemas de soldadura, forjas y grúas. Y otro tema, otro ejemplo muy importante es la industria alimenticia, donde por temas de cumplimiento sanitario, lo que se busca es que haya la menor cantidad de personas en contacto con el proceso o con los productos. Entonces ahí es donde cobra mucha importancia un PLC que pueda ejecutar comandos y que pueda tomar decisiones en base a las condiciones, porque un proceso no siempre es homogéneo, puede haber pequeñas discrepancias, entonces nosotros debemos de tener la capacidad de que nuestro PLC tenga la información para poder tomar decisiones. A veces las piezas cambian de posición, no siempre están en la misma posición, entonces el PLC debe ser capaz de tomar decisiones para no parar el proceso. Y aquí vemos las aplicaciones, como les decía, en la industria minera, en la petroquímica, eh, farmacéutica incluso también. Y lo que aquí quiero que veamos es que aquí hay dos maneras. Obviamente el PLC va a ser la parte de estar ejecutando, pero nosotros tenemos que estarlo supervisando. Entonces solo podemos hacer de dos maneras. Con un HMI, que es una interfaz hombre-máquina, para estarlo visualizando. Y la otra es por medio de una PC, ya en una pantalla más grande, donde podamos ver más detalles. Y los HMIs, bueno, tanto el HMI como el sistema de visualización nos permiten ejecutar algunos comandos. Sí, el PLC lleva la mano, pero también hay ocasiones en que por ciertas circunstancias de emergencia, etcétera, es necesario la intervención humana. Lo que buscamos es que la intervención humana sea lo menos posible. Hay una regla donde dice que si tú utilizas un PLC de manera manual, es porque la programación no estuvo correcta. Eso me parece muy importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pensar bien nuestra lógica de programación para que la intervención humana sea mínima y cumplir con el objetivo que estamos buscando de la automatización. Recordemos que la automación nos dice que el objetivo es que haya la menor intervención humana. Aquí solamente podemos ver un overview de una planta, donde prácticamente tenemos absolutamente todo. Podemos ver niveles, podemos ver estatus de todo nuestro proceso. Aquí también es importante definir que los PLCs pueden utilizar señales, ya sean analógicas o digitales. ¿Cuál es la diferencia? Una señal digital es sí o no, 1 o 0, con lo cual la lógica del programa va a definir qué es cuál es el estatus de acuerdo a lo que nosotros estamos pidiendo que se programe. Lleno, vacío, alta presión, baja presión, etc. Las señales analógicas son señales que en su momento sí nos pueden ayudar si queremos ver algún tema específico. Si yo quiero saber si tengo alta presión o baja presión, eso lo puedo hacer con una salida digital. Si yo quiero saber la presión exacta, entonces tendría que utilizar una señal analógica.
Y vamos a la parte de la experiencia. Nosotros en la planta Avisa, que significa Adhesivos y Boquillas Intercerámica S.A., tuvimos la migración de un PLC SLC 500 de 505 a un Control L71. Entonces, para que entiendan cuál fue nuestra área de experiencia, es necesario que entiendan qué es lo que hacemos nosotros. Adhesivos y Boquillas Interceramic nos dedicamos a fabricar los adhesivos para la instalación de la cerámica que produce el grupo Intercerámica. Entonces, nosotros tenemos 12 adhesivos especializados y 24 tonos de boquillas. Y lo que nosotros hacemos es una mezcla seca entre carbonato de calcio, cemento gris o blanco y la adición de distintos aditivos o minoritarios que hacen la especialización de cada uno de los adhesivos que fabricamos. Entonces, de manera muy resumida, nuestro sistema de producción se basa así. Nosotros recibimos el carbonato de calcio y el cemento en pipas, las cuales nosotros utilizamos motosopladores, que son equipos que producen aire comprimido a baja presión, alrededor de 15 psi, 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Con eso se presuriza las tolvas y por arrastre el material empieza a ser bombeado hacia los hilos. Una vez que el material está en los hilos, ahí viene la parte del PLC. Al PLC se le carga una fórmula, cualquiera de las 12 fórmulas de los adhesivos o cualquiera de los 24 de los tonos de boquillas, las cargamos y le definimos cuántos lotes se van a fabricar. El sistema por lotes nos permite tener una administración y un rastreo de cada uno de los lotes que producimos. Así que nosotros le cargamos una fórmula al PLC y empezamos a correr. Entonces, el PLC dosifica la cantidad de kilogramos de carbonato de calcio que requiere la fórmula, la cantidad de kilogramos que requiere de cemento gris o blanco. Esto lo ponemos en una tolva pesadora. Una vez que se completa toda la cantidad de materias primas que utilizamos, lo introducimos en un transportador neumático de fase densa, es decir, el material que es polvo se pone en una tolva, se sella completamente y se inyecta aire comprimido. Eso hace que el material empiece a desplazarse por medio de una tubería metálica de 4 pulgadas. Y lo transportamos 40 metros hasta donde tenemos nuestras tolvas receptoras. Una vez ahí, el lote se baja a las mezcladoras. Es una mezcladora de listones. Bueno, tenemos dos, son dos mezcladores, ambos son de listones, para lograr una homogenización. ¿Qué es esto? Mezclar y que la mezcla sea homogénea, que no haya partes donde haya más cemento o más carbonato, sino que toda la mezcla tenga la misma cantidad de cemento o carbonato, y ahí es donde se le agregan los aditivos para hacer un adhesivo especializado. Una vez teniendo el lote especializado ya mezclado, se baja a las tolvas de ensacado y ahí con unas ensacadoras pues lo metemos en los sacos que pueden haber, que pueden ver a la derecha para fabricar adhesivos o para fabricar boquillas. Básicamente esa es nuestra función, ese es nuestro proceso de manera muy general. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta planta se construyó en el año 2000. En el año 2000 se instaló un PLC SLC 500, bueno, es de la serie 500, con el modelo específico el 505. Y en 2018 hicimos el cambio a un Controlix L71. La justificación de esta migración y de este cambio fue que el PLC el 505 se encontraba en etapa silver, es decir, el fabricante anuncia que ya no fabricará componentes o refacciones. Entonces esto nos lleva a tener que hacer una migración, ya que al no tener refacciones ponemos en peligro el proceso. No podemos parar proceso, nos enfrentamos a que entonces ya no podemos encontrar refacciones con el fabricante. Se pueden encontrar algunas usadas, algunas rezagadas, pero siempre corres el riesgo de que no las encuentres o de que fallen, o cuando encuentras algo usado ya sabemos que te lo dan sin garantía, ya sé que funcione o no funcione. Entonces lo mejor o la decisión que tomamos nosotros fue hacer la migración.
Las características de este PLC 505, las anuncio, obviamente no son todas, pero yo la que quiero enunciar fueron las áreas de oportunidad que nosotros encontramos. Tenía una memoria volátil, es decir, mientras el PLC estuviera energizado, conservaba la información, esto por medio de una batería. Es decir, si tú desenergizabas el PLC, el programa tenía que seguir quedando ahí, pero era por medio de una batería, tipo, tipo moneda. Entonces, si esa batería fallaba, se descargaba y tú desenergizabas el PLC, pues se perdía toda la información, se desprogramaba. Entonces, eh, teníamos suerte de que teníamos gente en planta que podía cargar de nuevo el programa al PLC y poder seguir operando. Pero, como si es pérdida de tiempo, en lo que te avisan, en lo que encuentras a la persona, en lo que va y lo carga, aunque sea media hora, una hora, y es haber parado el proceso. Ese, en el mejor de los casos, cuando tienes personal que puede hacerlo, que está capacitado para poder hacerlo. Cuando no tienes personal capacitado y a lo mejor tienes que depender de algún proveedor, pues las cosas se complican mucho más. Procesos administrativos, ver si está disponible o no el proveedor para que te ayude a hacerlo. Entonces, esa era una gran oportunidad que se tenía con este PLC 505. Estaba programado en lenguaje escalera, tenía comunicación RIO y el sistema de visualización era de la marca Wonderware. Aquí podemos ver algunas imágenes de qué es lo que teníamos. Tenemos estos variadores de velocidad, este indicador de peso, estas pantallas para el seguimiento, y todo esto era en comunicación RIO. La actualización fue con un PLC 71 de 2 megabytes. Se eligió porque obviamente tiene que ser prácticamente traje a la medida. Se puede elegir más capacidad de memoria, pero bueno, sería pagar por una funcionalidad que no vas a ocupar. Eh, Depende de la cantidad de líneas que tenga tu programa, que es la capacidad que necesitas. Hay quienes necesitan 2 megabytes, hay quienes necesitan mucho más. Eso, como les comentaba, depende de la cantidad de información que quieran poner, la cantidad de procesos que quieran manejar. Entonces, para nosotros específicamente fue el de 2 megabytes. ¿Qué características tenía? Bueno, para empezar, ahora cuenta con un almacenamiento físico en memoria SD, es decir, el programa no se pierde, aun cuando se desenergice el equipo, el PLC, todo el programa queda resguardado en la SD, que es un medio físico. No necesita la batería que les comentaba, sigue programándose en lenguaje escalera, en Studio 5000, pero aquí hicimos la comunicación Ethernet, tuvimos que migrar a la comunicación Ethernet, y eso conllevó cambiar los variadores de velocidad, cambiar el indicador de peso, a una comunicación que fuera más actual. El sistema de visualización fue bajo National Instruments, programado en LabVIEW clásico, en código G, por bloques. Y ahí vienen otras cosas diferentes. Es diferente cuando los primeros PLCs los tenían que programar básicamente letra por letra, escribir, escribir, escribir. Ahora en el sistema por bloques, son bloques predeterminados con ciertos atributos, los cuales el programador va eligiendo de acuerdo a lo que él necesita y los va ligando, ¿no? De una manera prácticamente gráfica o intuitiva. Entonces, esto fue lo que hicimos. Aquí se puede ver ya variadores de velocidad de otra generación, controlador de peso de otra generación. Los HMIs también se migraron, las pantallas de visualización. A comparación de las pantallas anteriores, esas eran varias pantallas que tenías que cambiarte entre cada una de ellas para encontrar cierta información. Aquí lo que se hizo con el proveedor fue generar el overview y prácticamente ahí estamos viendo toda la información del proceso. Toda la información del proceso con sus multiestados para determinar en qué secuencia está. Y eso fue lo que hicimos, nos ha dado muy buenos resultados. Incluimos, una parte importante de este proyecto fue que durante 18 años nosotros teníamos ciertas
ideas de cómo poder mejorar lo que hacíamos, pero no podíamos hacerlo porque no podíamos modificar la programación del PLC anterior. Con este nuevo PLC y en conjunto con el proveedor, trabajamos con él y le externamos todas nuestras áreas de oportunidad. Entonces esto nos ha permitido ser más eficientes. Pasamos de un estándar de 50 lotes por turno de 8 horas a 60 lotes. Entonces eso nos ha llevado a ser más productivos. Como les decía, a veces cuando falla algo, tiene programadas alarmas, entonces es muy fácil decir, ¿sabes qué? Surgió una alarma tal, busca en este punto, busca esta clema o busca este actuador o busca este sensor, cuestión que antes era muy complicado, porque nada más te manda una alarma general. Entonces, esa es una de las bondades que vimos, pero sobre todo, yo creo que la mayor bondad fue el haber puesto 18 años de experiencia en un nuevo proyecto. Las conclusiones de este tema es, ¿cuál es el uso de los PLCs en la actualidad? La conclusión sería, se utiliza donde tú lo quieres utilizar. No hay una información que te diga, hay que cumplir 5 puntos específicos para que puedas utilizar el PLC. No, un PLC lo puedes utilizar donde quieras, hay de todas las gamas, hay de todos los colores y sabores. Puedes utilizar un PLC de 2 megabytes de memoria, de 4, 8, 10. Tú acércate con el fabricante y él te va a decir todas las gamas que hay. O puede ser modular. Hay incluso otros que le llaman micro PLC, o sea, son todavía más pequeños que los compactos. Y les digo, simplemente hay que definir cuál es el alcance que vas a querer para que tú elijas o en su momento acercarse con el proveedor para que él te asesore y te diga cuál es el que queda mejor. Programación de los PLCs, así como les decía, los primeros PLCs se programaban a mano, letra por letra, con códigos, y ahora la programación es altamente intuitiva, las galerías que existen para programación, ya no es como antes que tenías que medio buscarle ahí una forma en tu visualización. Ahora las galerías son inmensas, puedes elegir de lo predeterminado lo que sea, todavía tienes la opción de crear algo específico si es lo que tú quieres hacer. Entonces, la otra parte importante de la programación que decidí incluir en las conclusiones es, así como hay una gama inmensa de PLCs, acuérdense también que la programación, no nada más de los PLCs, la programación en general, está topada simplemente a la imaginación y la capacidad del programador. Se puede hacer absolutamente todo siempre y cuando el programador tenga la imaginación de programarlo y siempre y cuando también tenga la capacidad de programar. Es una cosa importante el siempre estar actualizado y capacitado y capacitado. Y la última, la actualización constante, es un tema personal profesional personal que decidí incluir aquí en esta presentación, donde es muy importante estar actualizado en todos los sentidos. En el profesional, absolutamente todo. Les digo, si tienen una idea la cual quieran ejecutar, acérquense con el proveedor, acérquense con los fabricantes y ellos tendrán la solución para cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Eso ténganlo por seguro. Las marcas, los fabricantes siempre, todos los años, se la pasan buscando cómo innovar, qué más hacer para poder venderle a mi cliente mi producto. Entonces, en pleno 2021, prácticamente no hay que descubrir el hilo negro. Simplemente hay que acercarse con los proveedores y externarles cuál es nuestro objetivo, nuestro propósito, y ellos harán su labor de venta y de soporte técnico para hacer realidad nuestro objetivo. Y bueno, por último, simplemente agradecer a este invitado a dar esta conferencia. Espero que la poca o mucha información que encontraron en esta presentación les sea de utilidad. Y esperamos que, pues, por supuesto, nos sigan invitando. Pero, ante todo, esperamos que la información que les estamos brindando, aunque sea muy rápido y muy concreta,
les pueda servir en su formación profesional, y que la poquita experiencia que hemos obtenido les pueda ayudar. Muchísimas gracias.